¿Verdad que se lo va a estudiar? Pero también dice el sacramento de la confesión de pecados y la absolución sacerdotal. O sea que la persona tiene que obtener el perdón de un cura para poder entrar a la salvación. Si alguien dice de que esto no es cierto, de que después del bautismo tiene que pasar a la penitencia, este sea anatema. Eso es lo que dice el Concilio de Trent. En adición a la penitencia, la Iglesia enseña la necesidad de la misa como una expiación de los pecados cometidos después del bautismo. O sea, tiene que, de la cruz, este sacrificio es propiamente propiciatorio. Si alguien dice que este sacrificio de la misa solo es un sacrificio de gracias, o que fuera solamente algo conmemorativo al sacrificio consumado en la cruz, y no fuera propiciatorio, el sacrificio propiciatorio, esta persona sea anatema. Sea anatema. El sacrificio del altar no es simplemente un sacrificio de conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, pero es algo verdadero y un propio sacrificio. O sea, cuando se está haciendo lo de la hostia, se está volviendo a sacrificar a Jesucristo. Cristo, el eterno sumo sacerdote, se convierte de una manera sin sangre otra vez en sí mismo, y se convierte otra vez en la víctima eterna del Padre, que muere otra vez en la cruz. En la misa, no más que, al igual que en la cruz del Calvario, Jesús se vuelve a ofrecer su vida al Padre Celestial. La misa, por lo tanto, no fue lo que ocurrió simplemente en la cruz, sino que ahora es el sacrificio por los pecados. Sin esto la persona no es salva. Pero veamos qué dice Hebreos 10:10 acerca de esto. O sea, ellos dicen, volvamos a hacer el sacrificio de Cristo Jesús cada vez que estamos haciendo la misa, y por lo tanto la persona tiene que participar para ser salva. Pero veamos qué dice 9 del 25 al 26 primero. Hebreos 9 del 25 al 26. Hablando de Jesucristo, dice: y no para ofrecerse muchas veces. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuánto? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó? Una vez para siempre. Y veamos qué dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dicen, usted tiene que participar de la misa porque ahí estamos haciendo el sacrificio de Jesucristo para usted otra vez. La palabra de Dios dice, no, eso ocurrió una vez para siempre. Entonces dice, a través de estas doctrinas de la confesión, de la penitencia, de la misa, del purgatorio, de las indulgencias, la Iglesia de Roma añade a los sacramentos y añade sacramentos y obras morales al trabajo de Jesucristo, a la obra de Jesucristo. La justificación y la salvación no son a través de Cristo solamente, pero también un esfuerzo cooperativo entre Cristo y el hombre. O sea, usted y yo tenemos que estar participando de todo eso para que el sacrificio de Cristo sea válido. El culto a María.
Dice, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, cuando María, oiga bien, esto es blasfemo y es duro de decir, pero es lo que dice la Iglesia Católica, dice, cuando María aceptó la invitación de Dios para llevar a su hijo, ella ya estaba colaborando con todo el trabajo de su hijo que cumplió. O sea que María participó en la muerte de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. El Padre de misericordias, fue la voluntad de Él, la encarnación, que ésta precediera a la aceptación de parte de la madre que Él había predestinado, para que una simple mujer tuviera parte en traer la muerte, y así que esa mujer también tuviera parte en traer la vida. Después de esto, el Padre no solamente ocupó a María pasivamente, sino que la unió y cooperó libremente en el trabajo de la salvación del hombre a través de la fe y la obediencia. Ella, al convertirse en obediente, se volvió a sí mismo la causa de salvación para sí misma y para la raza humana. El nudo que la desobediencia de Eva hizo, fue deshecho con la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató a través de su falta de fe, María lo desató a través de su fe. Dice, fue el diseño de Dios que esta bendita Virgen, aparentemente ausente en la vida pública de Jesús, lo asistiera a Jesús cuando éste muriera, clavándolo en la cruz. Se unió con Cristo. María se unió con Cristo, y María lo ofreció como un sacrificio a Dios en la cruz. Ella también es inmune al pecado. Ella también es inmune al pecado, personal o heredado. Y se unió con su Hijo y lo ofreció en Gólgota al Padre Eterno como un holocausto materno que sus derechos maternos y su amor materno le daban. Hermano, y disculpe que esté hablando de las tonteras, porque esas son tonteras, son blasfemias contra Dios. El punto de todo esto no es estar hablando esto, el punto de todo esto es de que usted sepa. Porque nosotros decimos, no son cristianos, pero ¿por qué es que no son cristianos? Y es por eso que me toca decir todo esto. Me va a disculpar. Eso es María. La infalibilidad del Papa. Dice, es en virtud de la promesa de Jesucristo a Pedro que el Papa es preservado de la posibilidad de cometer error cuando está en el ejercicio de sus funciones. Este pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, él define la doctrina concerniente a la fe y a las obras morales que tiene toda la iglesia. O sea, este hombre no se equivoca cuando está en su función. Veamos qué dice Jeremías. Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito, usted y yo, la persona, el varón que confía en el hombre y pone carne, o sea, pone su confianza por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando estos hombres dicen de que no se equivocan, o sea, la persona tiene que confiar plenamente en lo que el Papa dice como palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos malditos cuando pasamos a hacer eso.
Cuando nosotros decimos, no, este hombre no se puede equivocar, este hombre lo que habla es la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que somos malditos. Malditos. La intercesión de los santos, que es una adoración de los santos. Dice la intercesión de los santos. Los santos se les puede pedir que intercedan u oren por otros. Ellos se convierten en abogados de la doctrina de Jesús que dicen en la parábola del rico y Lázaro. O sea, ahí está diciendo cómo el rico había muerto y le estaba diciendo a Abraham de que le dijera a Lázaro de que mojara la punta de sus dedos para darle agua. O sea, ahí es donde está la base, según ellos, dice. Indica la habilidad que tienen los muertos para orar por los vivos. En la base de la intercesión de Cristo por los creyentes, quien está presente a la derecha, a la diestra de Dios. Esto se asume por la extensión de que otra gente que ha muerto, pero que está viva en Cristo, puede interceder por los que piden oración. Entonces, si los apóstoles y los mártires, mientras estaban vivos, podían interceder por otros, en el tiempo en que estos estaban pasando por tribulación, cuánto más ahora que están con sus coronas y están en victoria y en triunfo, podrán hacerlo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Deuteronomio 18. O sea, lo que está diciendo es que usted tiene que orarle a una persona que está muerta para que lo saque de tribulaciones. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Una persona muerta. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Le voy a pedir a San Antonio no sé qué, para que interceda por mí. Una persona que está muerta me va a ayudar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Que no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque esa abominación lo odia para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Por qué? Es que las maldiciones se cumplen en esto. Porque Dios lo abomina. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La adoración a imágenes, Éxodo 20. Y todos nosotros pasamos por ahí, ¿verdad? Todos nosotros andamos cargando imágenes, fotos, y nos arrodillamos. Éxodo 20, del 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ángeles, o de Dios, o de Cristo. Solo como paréntesis ahí, todas esas fotos de Jesucristo son mentiras. Todas fotos que usted ve de Jesucristo son mentiras. Son causa de la imaginación de hombres. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ve el pecado de esto. Lleva maldición no solamente para nuestra vida, sino para nuestras generaciones. De los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Podemos decir que somos cristianos y estar en esto. Hermano, voy a concluir ahí. El otro domingo vamos a ver por qué. ¿Por qué es que todo esto pasa? ¿Por qué es que esta gente se llaman a sí mismos cristianas? ¿Por qué es que se oculta todo esto? Voy a concluir ahí en 1 Timoteo 4:16. ¿Tenemos? Dice, ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo, de usted y de mí. Usted tiene que tener cuidado de usted, yo tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, le voy a decir una cosa, a mí no me gusta estar hablando de estas cosas. No me gusta estar hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque esto no trae fruto, esto no trae vida para su espíritu. Pero es necesario hablar de esto, es necesario porque muchos hijos de Dios que no juzgan lo que están oyendo, se van a meter a estas cosas. Y dicen, no, está bien, estamos oyendo lo mismo. No, no es lo mismo. Y trae maldición para su vida. Jesucristo advirtiendo de esto dice, y muchos serán engañados por no poner atención. No es porque no pongan atención que no tienen el discernimiento, sino que no quieren poner atención, sino que está bien, aquí todo está bien. No es así, dice, ten cuidado de la doctrina. Si la palabra de Dios me dice que todo esto es pecado, abominación contra Dios, y yo sigo en eso, estoy actuando en contra de Dios. Y eso tiene una consecuencia. Hermano, Jesucristo nos advirtió de que esto va a pasar. Todas estas iglesias dicen llamarse a sí mismos cristianas, pero no lo son. El Cristo de estas religiones no es el Cristo de la Biblia. Y usted y yo tenemos que saberlo. Y dice allí, le dice Pablo, dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, cuando usted y yo oímos esto de otras personas, hay que advertirles también. No es el mismo Cristo, no es el mismo Dios. Alá no tuvo hijos. El Cristo de la Biblia tiene un hijo. No es el mismo Dios al que adoramos. Amén. Ahí vamos antes de terminar, queremos dar un espacio a mi hermana Luz para que dé un testimonio. Dice, porque Cristo instituyó el sacramento de la penitencia para los pecados que ocurrían después del bautismo. Veamos dónde está eso en la Biblia. No, o sea, pregunta, ¿verdad? No hay que se lo voy a enseñar. Pero también dice el sacramento de la confesión de pecados y la absolución
sacerdotal. O sea que la persona tiene que obtener el perdón de un cura para poder entrar a la salvación. Si alguien dice de que esto no es cierto, de que después del bautismo tiene que pasar a la penitencia, este sea anatema. Eso es lo que dice el Concilio de Trent. En adición a la penitencia, la iglesia enseña la necesidad de la misa como una expiación de los pecados cometidos después del bautismo. O sea, primero tiene que pasar por la penitencia, o sea, confesarle al cura y cumplir la penitencia que le da, y después tiene que participar de la misa. La misa es el continuo sacrificio de Jesucristo. Vea eso, el continuo sacrificio de Jesucristo por la propiciación de los pecados. Dice, es declarado por Trent como ser el sacrificio propiciatorio y necesario para la salvación. En este divino sacrificio, ese mismo Cristo es contenido e inmolado de una manera sin sangre. Aquel que una vez fue ofrecido de una manera de sangre en el altar de la cruz, este sacrificio es propiamente propiciatorio. Si alguien dice que este sacrificio de la misa solo es un sacrificio de gracias, o que fuera solamente algo conmemorativo al sacrificio consumado en la cruz, y no fuera propiciatorio, el sacrificio propiciatorio, esta persona sea anatema. Sea anatema. El sacrificio del altar no es simplemente un sacrificio de conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, pero es algo verdadero y un propio sacrificio. O sea, cuando se está haciendo lo de la hostia, se está volviendo a sacrificar a Jesucristo. Cristo, el eterno sumo sacerdote, se convierte de una manera sin sangre otra vez en sí mismo, y se convierte otra vez en la víctima eterna del Padre, que muere otra vez en la cruz. En la misa, no más que, al igual que en la cruz del Calvario, Jesús se vuelve a ofrecer su vida al Padre Celestial. La misa, por lo tanto, no fue lo que ocurrió simplemente en la cruz, sino que ahora es el sacrificio por los pecados. Sin esto la persona no es salva. Pero veamos qué dice Hebreos 10:10 acerca de esto. O sea, ellos dicen, volvamos a hacer el sacrificio de Cristo Jesús cada vez que estamos haciendo la misa, y por lo tanto la persona tiene que participar para ser salva. Pero veamos qué dice 9 del 25 al 26 primero. Hebreos 9 del 25 al 26. Hablando de Jesucristo, dice, y no para ofrecerse muchas veces, vean lo que dice la palabra de Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuánto? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó? Una vez para siempre. Y veamos qué dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dicen, usted tiene que participar de la misa porque ahí estamos haciendo el sacrificio de Jesucristo para usted otra vez. La palabra de Dios dice, no, eso ocurrió una vez para siempre. Entonces dice, a través de estas doctrinas de la confesión, de la penitencia, de la misa, del purgatorio, de las indulgencias,
la iglesia de Roma añade a los sacramentos añade sacramentos y obras morales al trabajo de Jesucristo, a la obra de Jesucristo. La justificación y la salvación no son a través de Cristo solamente, pero también un esfuerzo cooperativo entre Cristo y el hombre. O sea, usted y yo tenemos que estar participando de todo eso para que el sacrificio de Cristo sea válido. El culto a María. Dice, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, cuando María, oiga bien, esto es blasfemo y es duro de decir, pero es lo que dice la Iglesia Católica, dice, cuando María aceptó la invitación de Dios para llevar a su hijo, ella ya estaba colaborando con todo el trabajo de su hijo que cumplió. O sea que María participó en la muerte de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. El Padre de misericordias fue la voluntad de Él, la encarnación, que ésta precediera a la aceptación de parte de la madre que Él había predestinado para que una simple mujer tuviera parte en traer la muerte, y así que esa mujer también tuviera parte en traer la vida. Después de esto, el Padre no solamente ocupó a María pasivamente, sino que la unió y cooperó libremente en el trabajo de la salvación del hombre a través de la fe y la obediencia. Ella, al convertirse en obediente, se volvió a sí mismo la causa de salvación para sí misma y para la raza humana. El nudo que la desobediencia de Eva hizo, fue deshecho con la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató a través de su falta de fe, María lo desató a través de su fe. Dice, fue el diseño de Dios que esta bendita Virgen, aparentemente ausente en la vida pública de Jesús, asistiera a Jesús cuando éste muriera, clavándolo en la cruz. Se unió con Cristo. María se unió con Cristo y María lo ofreció como un sacrificio a Dios en la cruz. Ella también es inmune al pecado. Ella también es inmune al pecado personal o heredado. Y se unió con su Hijo y lo ofreció en Gólgota al Padre Eterno como un holocausto materno que sus derechos maternos y su amor materno le daban. Hermano, y disculpe que esté hablando de las tonteras, porque esas son tonteras, son blasfemias contra Dios. El punto de todo esto no es estar hablando esto, el punto de todo esto es de que usted sepa. Porque nosotros decimos, no son cristianos, pero ¿por qué es que no son cristianos? Y es por eso que me toca decir todo esto. Y va a disculpar. Eso es María. La infalibilidad del Papa. Dice, es en virtud de la promesa de Jesucristo a Pedro que el Papa es preservado de la posibilidad de cometer error. Cuando está en el ejercicio de sus funciones, este pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, él define la doctrina concerniente a la fe y a las obras morales que tiene toda la iglesia. O sea, este hombre no se equivoca cuando está en su función. Veamos qué dice Jeremías. Jeremías 17:5.
Dice, así ha dicho Jehová, maldito, usted y yo, la persona, el varón que confía en el hombre y pone carne, o sea, pone su confianza por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando estos hombres dicen de que no se equivocan, o sea, la persona tiene que confiar plenamente en lo que el Papa dice como palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos malditos cuando pasamos a hacer eso. Cuando nosotros decimos, no, este hombre no se puede equivocar, este hombre lo que habla es la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que somos malditos. Malditos. La intercesión de los santos, que es una adoración de los santos. Dice la intercesión de los santos. Los santos se les puede pedir que intercedan u oren por otros. Ellos se convierten en abogados de la doctrina de Jesús que dicen en la parábola del rico y Lázaro. O sea, ahí está diciendo cómo el rico había muerto y le estaba diciendo